¿Alguna vez te has detenido a observar cómo el sufrimiento se repite una y otra vez en tu vida, casi como si tuviera voluntad propia? No importa lo que ocurra afuera, una pérdida, una palabra, una memoria, de pronto algo en ti se contrae, y la mente comienza su danza interminable de resistencia y dolor. Y si observas con honestidad, verás que muchas veces ese dolor no proviene del mundo, sino de tu hábito de revivirlo, alimentarlo, hacerlo parte de quien crees que eres. El sufrimiento, en su raíz más profunda, no es un castigo ni un error. Es una forma de inconsciencia. Una manera de permanecer dormido mientras crees estar despierto. El hábito de sufrir surge cuando olvidas que tú no eres lo que te duele. Olvidas que tú eres el espacio en el que el dolor aparece, se mueve y finalmente se disuelve. Quizás hoy te sientes cansado de repetir las mismas historias internas. Quizás una parte de ti desea comprender por qué, a pesar de tus esfuerzos, la mente sigue encontrando motivos para sufrir. No estás solo en eso. La mayoría de los seres humanos viven atrapados en ese ciclo invisible. Buscan escapar del dolor, pero sin verlo realmente, sin detenerse a observar su raíz. Intentan cambiar las circunstancias, las personas, los lugares, pero el sufrimiento no está afuera. El sufrimiento está en el hábito. Un hábito es una acción repetida tantas veces que se vuelve inconsciente. Y cuando el sufrimiento se vuelve un hábito, significa que tu mente ha aprendido a crear dolor incluso cuando no hay motivo real. Reacciona antes de que algo suceda. Se defiende antes de ser atacada. Se lamenta por lo que aún no ha ocurrido. Así, el sufrimiento se vuelve una sombra que acompaña todos tus días, silenciosa, familiar. Y cuando algo se vuelve familiar, lo confundes con tu identidad. Pregúntate ahora, ¿quién serías si el sufrimiento dejara de ser parte de ti? ¿Qué ocurriría si un día despertaras y no sintieras la necesidad de pensar en lo que duele? ¿Serías menos tú, o quizás, por primera vez, serías realmente tú? El sufrimiento inconsciente es una forma de apego al pasado. La mente lo usa para sostener una historia, para asegurarse de que sigas siendo alguien. Porque el sufrimiento, aunque parezca indeseado, le da al ego una sensación de existencia. Yo soy la víctima, dice. Yo soy el que fue herido. Yo soy el que no fue amado. Y mientras repite esas frases, el ego se fortalece. Cada pensamiento doloroso es una confirmación de su identidad. Por eso, liberarte del sufrimiento no es una cuestión de eliminarlo, sino de observarlo sin convertirlo en quien eres. Observa tu mente ahora mismo. Quizás algo en ti intenta entender lo que digo. Quizás analiza, compara, recuerda. Pero lo que te invito a hacer no es pensar, sino sentir. Siente el cuerpo. Siente el aire que entra y sale. Siente la quietud que hay detrás de las palabras. Esa quietud es tu verdadera naturaleza. Y desde esa quietud, puedes ver con claridad cómo surge el sufrimiento. Cada vez que te resistes a lo que es, surge el dolor. Y esa resistencia no ocurre afuera, ocurre dentro. Es un pensamiento que dice, esto no debería ser así. Es una emoción que empuja contra el presente. Y cuanto más te resistes, más fuerte se vuelve el hábito. El hábito de sufrir es, en realidad, el hábito de no aceptar. No aceptar el momento tal como es. No aceptar que el pasado ya no tiene poder. No aceptar que, aunque la mente se queje, la vida sigue siendo ahora. Si observas con presencia, notarás que en este instante no hay dolor real. Solo hay sensaciones. Solo hay pensamientos que vienen y van. El sufrimiento necesita tiempo para existir. Necesita una historia. Sin una historia, se disuelve. Imagina que por un instante, dejas de contarte la historia del dolor. No la niegas, simplemente dejas de repetirla. En ese instante, ¿qué queda? Queda silencio. Y ese silencio no es vacío, es plenitud. Ahí está la puerta al despertar. Pero el despertar no llega como una conquista. No es un logro que alcanzar. Sucede cuando la mente se rinde. Cuando dejas de intentar entenderlo todo y simplemente estás aquí. La rendición no es debilidad, es apertura. Y en esa apertura, el hábito comienza a deshacerse. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás despertando. Cada vez que sientes en lugar de pensar, estás rompiendo la cadena del sufrimiento.
Cada vez que dices sí a lo que es, aunque no te guste, algo en ti se expande. Y en esa expansión, el hábito pierde fuerza. Tal vez el dolor siga apareciendo. Eso está bien. El despertar no significa que el dolor desaparezca, sino que tú ya no te identificas con él. Eres el cielo, no la tormenta. La tormenta viene y pasa, tú permaneces. El hábito inconsciente de sufrir es solo una nube más en ese cielo. Y cuando ves que tú eres el cielo, ninguna nube puede oscurecerte por completo. Permanece unos instantes en silencio. No busques comprender. Solo siente la quietud. Ahí, el hábito comienza a romperse. No porque hagas algo, sino porque dejas de alimentar lo que lo sostiene. El sufrimiento se alimenta de tu atención inconsciente. Cada vez que lo observas conscientemente, sin juzgarlo, lo debilitas. El ego no puede sobrevivir bajo la luz de la presencia. La presencia es el fuego que disuelve la ilusión. Siente tu respiración. Siente el espacio alrededor de tu cuerpo. No pienses, solo siente. Eso es presencia. Y en la presencia, el sufrimiento no tiene hogar. El despertar comienza cuando comprendes, no con la mente, sino con tu ser, que el sufrimiento no es necesario. Que puedes existir sin él. Que la vida no te pide sufrir para aprender. Solo te pide estar consciente. Cuando te das cuenta de que el sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de tu interpretación de ellas, algo extraordinario ocurre. La mente pierde su poder sobre ti. El drama interno comienza a quedarse sin combustible. Porque, sin darte cuenta, la mente ha estado usando cada situación como una oportunidad para fortalecer su identidad como víctima, como alguien que lucha, que carga, que se lamenta. Pero tú no eres esa historia. Nunca lo fuiste. La vida, tal como es, no busca castigarte. Solo busca despertar en ti la conciencia de lo que eres más allá de las formas. Cuando llega una pérdida, un conflicto o una decepción, lo que realmente está ocurriendo no es un error, es la invitación a despertar. La invitación a observar lo que en ti aún reacciona, aún se aferra, aún sufre. Y cuando observas sin juicio, con atención silenciosa, ves que el sufrimiento no eres tú. Es solo un movimiento de energía que pasa. El sufrimiento inconsciente necesita que creas que tiene sentido. Te convence de que si sigues pensando en lo que pasó, lograrás resolverlo. Pero en realidad, pensar más no te libera del dolor, solo lo perpetúa. Porque la mente no puede sanar lo que ella misma crea. Solo la conciencia puede hacerlo. Solo cuando miras con claridad y sin resistencia, el hábito empieza a desintegrarse. Observa cómo el sufrimiento siempre se basa en el tiempo. En lo que fue o en lo que podría ser. Nunca en lo que es. El momento presente es demasiado simple para sostener el sufrimiento. Si te anclas aquí, ahora, notarás que lo que llamas dolor emocional es, en su esencia, una energía que busca ser vista. Y cuando la ves con atención, sin historia, esa energía se transforma en presencia. Muchos intentan escapar del sufrimiento distrayéndose. Buscan placer, éxito, reconocimiento, nuevas metas. Pero cualquier escape fortalece la raíz del hábito. Porque todo lo que no se enfrenta con presencia, se repite. El sufrimiento no desaparece porque lo ignores. Solo desaparece cuando lo comprendes desde la conciencia. Siente cómo la mente intenta huir del ahora. Busca una solución, una explicación, una promesa. Pero el ahora no necesita ser explicado. Solo necesita ser vivido. El momento presente no tiene propósito oculto. Es la vida misma expresándose, tal como es. Y si puedes permitirte estar completamente aquí, sin necesidad de entender, sin necesidad de controlar, el sufrimiento se disuelve como la niebla ante el sol. Cuando sufres inconscientemente, estás identificado con la voz de tu mente. Esa voz que comenta cada experiencia, que compara, que teme, que culpa. Y mientras creas que esa voz eres tú, seguirás atrapado en su frecuencia. El primer paso del despertar es darte cuenta de que puedes observar esa voz. Esa simple observación ya es una ruptura en el hábito. El observador no sufre, el observador es conciencia pura. Tal vez la voz diga, no puedo más. Obsérvala. Tal vez diga, esto no es justo. Obsérvala también. Cada pensamiento es una nube pasajera en el cielo de tu ser.
Y tú eres el cielo. No necesitas luchar contra la mente. Solo deja de creer que ella tiene la verdad sobre quién eres. Cuando te identificas con la mente, la vida se vuelve una serie de problemas que resolver. Pero cuando estás presente, la vida se convierte en algo que experimentar. Y eso cambia todo. Porque la mente busca conclusiones, pero la conciencia busca comprensión. La mente dice esto está mal. La conciencia dice esto es. Y en ese simple reconocimiento, el hábito de sufrir se debilita. El sufrimiento inconsciente es una forma de adicción. Una adicción a los pensamientos, a las emociones, al drama interno. Porque incluso el dolor, cuando es familiar, da una sensación de identidad. Y el ego prefiere un dolor conocido a un silencio desconocido. Por eso temes tanto a la paz, porque no sabes quién serás sin tu historia. Pero la paz no es ausencia de ti. Es el descubrimiento de tu verdadero ser. Siente ahora lo que ocurre en tu cuerpo cuando menciono la palabra paz. No pienses, siente. ¿Hay una ligera apertura? ¿Un alivio? ¿O tal vez una resistencia? Cualquiera de esas respuestas es parte del proceso. Solo obsérvalas. La mente se resiste a la paz porque la paz es su fin. Pero para ti, que eres la conciencia, la paz es el principio de todo. Cuando el hábito de sufrir se disuelve, no desaparecen los desafíos de la vida. Pero desaparece la carga innecesaria. Lo que antes era tormenta, ahora es solo lluvia. Lo que antes era tragedia, ahora es transformación. Porque cuando miras sin resistencia, incluso el dolor se vuelve sagrado. Ya no lo usas para fortalecer al yo. Lo usas para despertar. Cada vez que sufres inconscientemente, la vida te ofrece otra oportunidad para estar presente. Y si eliges mirar en lugar de huir, algo profundo cambia. No de manera dramática, sino silenciosa, como el amanecer que llega sin esfuerzo. Así es el despertar, no un evento, sino un florecimiento lento, constante. Un florecimiento que ocurre cada vez que eliges no alimentar al pensamiento que dice yo sufro. Permanece ahora unos segundos en quietud. Respira. Siente el espacio detrás de las palabras. Ese espacio eres tú. Y mientras permaneces ahí, todo el sufrimiento pierde su poder. Lo que llamas dolor es solo una señal. Una invitación de la vida para que vuelvas a casa. No lo rechaces. Agradécele, porque te está mostrando donde aún te identificas con la ilusión. Cada vez que sientas sufrimiento, di internamente: gracias por mostrarme lo que aún necesita luz. Y siente cómo esa simple aceptación cambia la energía. Lo que antes era peso, ahora se vuelve puerta. El sufrimiento no es tu enemigo. Es el maestro que llega cuando olvidas quién eres. Y cuando lo reconoces como tal, deja de ser dolor y se convierte en conciencia. Así, cada momento difícil se transforma en un recordatorio. Vuelve a la hora. La vida nunca busca castigarte. Solo quiere despertarte. Y cada vez que eliges la presencia sobre la resistencia, despiertas un poco más. Hasta que un día, sin saber cómo, te das cuenta de que el hábito de sufrir ya no está ahí. Que la mente aún puede hablar, pero tú ya no escuchas desde la herida. Escuchas desde la conciencia. Y en esa conciencia no hay sufrimiento posible. La mente humana tiene una habilidad casi perfecta para convertir lo neutro en un problema. Algo sucede, y casi de inmediato aparece la voz interior que interpreta, juzga, compara, teme. Esa voz es la raíz del sufrimiento inconsciente. No es lo que ocurre lo que te lastima, sino la historia que la mente cuenta acerca de lo que ocurre. El dolor original de la vida suele ser breve. Lo que duele durante años es la resistencia, el pensamiento, la culpa, la idea de que algo debería haber sido distinto. Si observas atentamente, notarás que el sufrimiento necesita palabras dentro de ti. Frases como esto no debería pasar, no es justo, no puedo con esto. Sin esas frases, el dolor sería solo una sensación corporal, algo que fluye, algo vivo. Pero la mente lo convierte en una identidad. Yo, el que sufre. Y cuando esa identidad se fortalece, el hábito se vuelve casi invisible. Empiezas a reconocer tu existencia solo a través del dolor. Por eso el despertar es tan transformador. Te quita lo que no eres, y al principio eso puede sentirse como pérdida.
Pierdes tu historia. Pierdes tus justificaciones. Pierdes la necesidad de culpar. Y aunque tu mente lo resista, algo más profundo dentro de ti empieza a descansar. Mira a tu alrededor ahora mismo. Nada te está dañando en este instante. La habitación, los sonidos, el aire, el cuerpo respirando. Todo está bien, tal como es. Entonces, ¿de dónde surge el sufrimiento? Surge del hábito de no aceptar este instante. De pensar que algo falta. Pero la vida nunca está incompleta. Solo la mente lo está. El sufrimiento inconsciente no aparece de repente. Se acumula poco a poco, como polvo sobre un espejo. Cada pensamiento no observado deja una capa. Cada emoción reprimida, otra más. Y un día, de tanto acumular, ya no puedes ver tu reflejo. Pero el espejo sigue ahí, intacto. Solo necesitas limpiar, con atención, con silencio, con presencia. No intentes luchar contra los pensamientos. No se trata de forzarte a dejar de pensar. Se trata de observar sin involucrarte. De ver cómo aparece un pensamiento, cómo intenta seducirte con su drama, y cómo, si no lo alimentas, desaparece. Eso es libertad. No controlar la mente, sino dejar de ser controlado por ella. En cada ser humano hay una profundidad silenciosa, un espacio no condicionado que permanece intacto sin importar lo que ocurra. Cuando estás presente, tocas ese espacio. Y desde ahí, todo cambia. Puedes perderlo todo y aún así sentirte en paz. Puedes atravesar dolor físico, pero no sufrir mentalmente. Porque el sufrimiento es resistencia, y la presencia es rendición. ¿Puedes sentirlo ahora mismo? Esa quietud detrás de tus pensamientos. No necesitas alcanzarla. Ya está aquí. Solo necesitas no salirte de ella. Cuando el sufrimiento surge, obsérvalo como observarías una nube. Dile, aquí estás otra vez. No intentes eliminarlo. El intento de eliminarlo es la misma mente resistiendo. Solo observa. Y al observar, te separas. Y al separarte, despiertas. Hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, forma parte de la experiencia humana. El sufrimiento es opcional, es la interpretación del dolor. El dolor dice, esto duele ahora. El sufrimiento dice, esto no debería doler. El primero es natural. El segundo es una creación de la mente. El hábito inconsciente de sufrir surge cuando confundes los dos. Cuando el pensamiento se apodera de la emoción y crea una narrativa. Pero tú puedes detener esa unión. Puedes sentir sin pensar. Y cuando sientes sin historia, el dolor cumple su propósito y se disuelve. Muchas personas temen soltar el sufrimiento porque creen que sin él perderán sensibilidad o profundidad. Pero la verdad es lo opuesto. Solo cuando el sufrimiento se disuelve puedes sentir plenamente la vida. La flor, el viento, una mirada, el sonido del agua. Todo se vuelve intensamente vivo porque ya no estás encerrado en la prisión del pensamiento. La mente cree que sufrir te hace más humano, más empático, más bueno. Pero la conciencia sabe que solo la paz puede dar nacimiento al amor verdadero. El sufrimiento no te vuelve sabio, te vuelve reactivo. La paz, en cambio, te vuelve lúcido. Imagina por un momento que todo lo que crees necesitar para dejar de sufrir desaparece. No hay perdón pendiente, no hay explicación, no hay disculpa. Solo tú y este instante. ¿Podrías estar en paz? Si la respuesta es no, significa que el hábito sigue vivo. Si la respuesta es sí, entonces ya has probado el sabor del despertar. La mente te dirá que no puedes soltar el sufrimiento porque es parte de tu historia. Pero observa, la historia solo vive cuando la recuerdas. Si no la piensas, ¿dónde está? Desaparece. El sufrimiento vive en la memoria, y la memoria vive en el tiempo. Por eso, cada vez que estás presente, interrumpes el tiempo psicológico. Y al interrumpirlo, interrumpes el hábito. Algunos me preguntan, ¿cómo puedo vivir sin mi historia? Y yo respondo, deja que tu historia exista, pero no vivas dentro de ella. Es como ver una película sabiendo que eres el espectador, no el personaje. Puedes sentir, emocionarte, llorar incluso, pero algo dentro de ti sabe que es solo una historia.
Esa conciencia es libertad. No hay despertar sin autoobservación. Y la autoobservación comienza con una pausa. Cada vez que sientas la urgencia de reaccionar, de culpar, de quejarte, detente. Respira. Observa. Ese pequeño momento de pausa es el punto donde la inconsciencia se transforma en luz. El hábito de sufrir no puede sobrevivir si aprendes a pausar. Porque el sufrimiento necesita movimiento, necesita continuidad, necesita que lo sigas. Pero si te detienes, se encuentra con el vacío, con el silencio. Y el silencio lo disuelve. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, estás creando un nuevo hábito, el hábito de la presencia. Y ese hábito es la semilla del despertar. No hay lucha, no hay técnica, no hay método. Solo conciencia. Mira cómo el mundo busca sin descanso soluciones al sufrimiento. Medicinas, distracciones, filosofías, placeres. Todo eso puede aliviar por un instante, pero nada puede reemplazar la claridad interior. Porque el sufrimiento no desaparece con más cosas, sino con menos ruido. Cuando la mente se aquieta, el alma descansa. Y cuando el alma descansa, la vida se vuelve simple. ¿Puedes aceptar que no necesitas sufrir para crecer? Esa es una de las creencias más profundas del ego, que el sufrimiento purifica, que te hace digno, que te acerca a algo. Pero la verdad es que el sufrimiento no te acerca a Dios, te acerca a ti mismo, solo si lo observas conscientemente. No porque sea necesario, sino porque se vuelve maestro cuando lo ves. Y cuando lo ves completamente, ya no lo necesitas. El despertar no elimina la emoción humana, solo elimina la identificación con ella. Puedes sentir tristeza sin sufrir por estar triste. Puedes sentir enojo sin convertirlo en odio. Puedes sentir miedo sin huir de él. Esa es la madurez de la conciencia. La emoción surge, tú la ves, tú la sientes y tú permaneces. En esa permanencia está la verdadera libertad. Nada externo puede darte eso. No hay promesa, no hay camino que lo otorgue. Solo la comprensión directa. No soy mi sufrimiento. La mayoría de las personas creen que el sufrimiento es inevitable porque lo han normalizado. Desde pequeños observan a los adultos que los rodean quejarse, temer, preocuparse. Y sin saberlo, aprenden que la vida es eso, una lucha constante contra lo que es. Así, el hábito del sufrimiento se hereda, se repite, se acepta como una forma natural de existir. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que la vida nunca fue el problema. El problema es la interpretación que la mente hace de la vida. El sufrimiento inconsciente se convierte en la base sobre la que construyes relaciones, decisiones, propósitos. Y desde ahí, todo se distorsiona. Buscas amor desde la carencia. Buscas éxito desde el miedo. Buscas comprensión desde la confusión. Y al final, incluso si lo consigues, no hay paz, porque el hábito sigue vivo. Es como construir una casa sobre cimientos inestables. Tarde o temprano, colapsa. Cuando empiezas a observar tu mente con presencia, ves con claridad cómo cada pensamiento doloroso está conectado a un sentido de yo. Una voz que dice, a mí me hicieron, a mí me falta, a mí me deben. Esa voz es la raíz del hábito. No el dolor en sí, sino la identificación con él. El sufrimiento es la emoción. La inconsciencia es creer que eres esa emoción. Y cuando crees que eres eso, todo lo que haces refuerza esa identidad. Hablas desde ella. Piensas desde ella. Incluso tu espiritualidad puede nacer desde ella. Dices que buscas paz, pero lo haces desde la inquietud. Dices que deseas amor, pero lo haces desde el miedo. Y así, el hábito sigue disfrazado, incluso en tu búsqueda de liberación. Por eso el despertar no se trata de volverte a alguien mejor. No es añadir nada. Es soltar lo que no eres. Y soltar duele solo mientras sigues creyendo que eso eres tú. Pero una vez que ves con claridad, el soltar se vuelve natural. Como una hoja que cae del árbol sin resistencia. Siente ahora la energía de tu cuerpo. Siente tus manos, tus pies, tu respiración. Esa atención corporal te ancla al presente. Y en el presente no hay historia. Solo vida. Solo movimiento. Solo ser. Cuando sufres inconscientemente, estás viviendo en el pasado o en el futuro.
La mente revive lo que ya fue o teme lo que podría ser. Pero nunca está aquí. Y el aquí es el único lugar donde la vida ocurre. Cada pensamiento sobre lo que falta, cada juicio sobre lo que fue, es una puerta abierta al sufrimiento. Cada respiración consciente, cada pausa, cada momento de atención plena, es una puerta cerrada a él. El hábito de sufrir se mantiene vivo porque lo alimentas con atención inconsciente. Cada vez que te pierdes en un pensamiento negativo, lo fortaleces. Pero cada vez que lo observas sin seguirlo, lo debilitas. No necesitas luchar. Solo ver. Ver con claridad, sin juzgar. Imagina que estás viendo una película. Aparece una escena triste. Lloras. Pero sabes que es una película. Tu cuerpo siente, pero tu conciencia permanece intacta. Así puedes vivir. Sintiendo plenamente, pero sin perderte en la historia. Esa es la diferencia entre vivir desde la mente y vivir desde la conciencia. La mente necesita drama para sentirse viva. La conciencia se siente viva en el silencio. La mente busca significado en el dolor. La conciencia encuentra significado en el simple hecho de ser. Cuando te vuelves consciente del hábito, no necesitas eliminarlo. El hábito se disuelve solo, porque ya no puede esconderse en la oscuridad. La luz de la presencia revela su falsedad. Y lo falso no puede sostenerse ante lo verdadero. A veces, el sufrimiento persistirá un tiempo más. Pero ya no te arrastrará como antes. Será como una sombra que ves pasar, sin identificarse contigo. Y poco a poco, esa sombra se hace más delgada, más ligera, hasta desaparecer. Porque no hay nada que hacer con el sufrimiento, excepto observarlo hasta que deje de tener sentido. La vida no espera a que dejes de sufrir para empezar. La vida ya está aquí. Aún en medio del dolor, la vida sigue vibrando. Escucha el sonido del viento, el canto de un pájaro, el latido de tu corazón. Todo eso ocurre sin esfuerzo. La existencia no necesita tu sufrimiento para seguir. Solo necesita tu presencia. Cuando estás presente, incluso el dolor se transforma en belleza. Porque ves la perfección oculta detrás de lo que parece imperfección. Ves que lo que creías pérdida fue espacio para algo más grande. Ves que lo que llamabas error fue parte del despertar. Nada se desperdicia en la conciencia. ¿Has notado cómo el sufrimiento siempre tiene prisa? La mente quiere resolverlo ya, entenderlo ya, escapar ya. La conciencia no tiene prisa. Observa con paciencia. Permite que todo sea como es. Y en esa paciencia, el hábito se agota. El sufrimiento necesita resistencia para sobrevivir, y tú ya no se la das. Muchos me preguntan, ¿y si vuelvo a sufrir? Y yo respondo, entonces obsérvalo. No te castigues por volver a caer. Cada vez que caes y te observas, caes un poco menos. Cada vez que te observas con compasión, el hábito pierde fuerza. El despertar no es una línea recta, es una espiral. A veces parece que retrocedes, pero en realidad profundizas. Cuando el hábito se disuelve, no se va con ruido. Se va en silencio. Un día, simplemente te das cuenta de que ya no reaccionas como antes. Que algo que antes te hería, ahora te deja en calma. Que una situación que antes te llenaba de ansiedad, ahora solo pasa. Eso es la libertad. No es un evento espectacular. Es la simplicidad de estar en paz con lo que es. La mente te dirá que eso es aburrido. Porque la mente necesita el conflicto para sentirse viva. Pero la conciencia no necesita movimiento para sentirse plena. Su paz es vibrante, profunda, constante. No depende de nada, no necesita motivo. Solo es. Cuando aprendes a habitar esa paz, te vuelves inmune al hábito de sufrir. No porque el dolor no aparezca, sino porque ya no lo interpretas. Lo sientes, lo abrazas y lo dejas ir. Esa es la alquimia de la conciencia. Transformar la energía del sufrimiento en comprensión. Y esa comprensión no se puede enseñar, solo se puede vivir. Observa el espacio entre cada pensamiento. Ahí no hay sufrimiento. Ahí no hay historia. Ahí está tu verdadera esencia. Ese espacio eres tú. Siempre ha estado ahí, incluso cuando la mente hacía ruido. Y cuando lo reconoces, el hábito de sufrir pierde todo propósito.
Cada momento de presencia es una victoria silenciosa sobre siglos de inconsciencia colectiva. Cada vez que eliges el ahora sobre la mente, ayudas a liberar no solo tu dolor, sino el de toda la humanidad. Porque la conciencia no es personal. Cuando tú despiertas, el mundo despierta contigo. El despertar no consiste en escapar del mundo, sino en vivirlo desde otro estado de conciencia. El sufrimiento inconsciente no solo se manifiesta cuando estás solo, sino también cuando te relacionas con los demás. Porque en las relaciones, la mente tiene más oportunidades para proyectarse. Busca aprobación, teme el rechazo, exige reconocimiento, y cuando no lo obtiene, se resiente. Ese resentimiento, aunque parezca dirigido hacia otra persona, es simplemente el eco de un hábito antiguo, la necesidad de ser alguien. El ego necesita conflicto para sostener su identidad. Necesita un otro al que culpar, al que medir, al que oponerse. Y así, el sufrimiento se disfraza de amor, de amistad, de justicia. Pero si observas con claridad, verás que el dolor no viene de lo que el otro hace, sino de lo que tú esperas que haga. Las expectativas son la estructura invisible del sufrimiento humano. Esperas que los demás sean como tú necesitas que sean, y cuando no lo son, sientes dolor. Pero el dolor no viene de ellos, viene de la historia que creaste sobre ellos. Cuando despiertas, empiezas a ver a las personas como son, no como tu mente las imagina. Empiezas a escucharlas sin filtrar, sin comparar, sin anticipar. Y en ese simple acto de atención, desaparece el conflicto. Porque el conflicto solo puede existir cuando hay dos egos defendiendo sus posiciones. La conciencia no tiene posición que defender. Solo observa. Solo está presente. Cuando alguien te hiere, no te está haciendo daño en realidad. Está revelando lo que en ti aún no ha sido visto. Y si puedes observar tu reacción sin justificarla, sin culpar, sin huir, verás que la herida es una puerta. Detrás de esa puerta está la posibilidad de liberación. Cada persona que te incomoda es, sin saberlo, un maestro disfrazado. Te muestra dónde aún te identificas con la mente. Y cuando puedes agradecer incluso eso, el hábito de sufrir pierde sentido. El ego siempre busca tener razón. Prefiere el sufrimiento a la rendición. Pero cada vez que eliges la paz sobre la necesidad de tener razón, el ego se debilita. Y en su lugar, surge una presencia silenciosa, una calma que no depende de las circunstancias. Esa calma no es indiferencia. Es comprensión. Es ver más allá de la superficie. Hay un instante, entre el estímulo y tu reacción, en el que puedes elegir. Ese instante es el punto donde nace la conciencia. Si actúas desde la reacción, repites el pasado. Si permaneces en el silencio de ese instante, el futuro cambia. Porque la conciencia transforma todo lo que toca. Siente ahora ese espacio. Ese pequeño intervalo entre lo que ocurre y lo que tú haces con ello. Ahí está tu libertad. Ahí no hay sufrimiento. Ahí solo hay vida fluyendo, sin resistencia. La mente cree que debe responder inmediatamente, defenderse, justificar, argumentar. Pero la conciencia sabe que el silencio es más poderoso que cualquier palabra. En el silencio, la energía del sufrimiento no puede crecer. Se detiene, se disuelve, se transforma. Aprender a no reaccionar no es represión, es maestría. Es permitir que la emoción exista sin que se convierta en acción. Es sentir el fuego sin avivar la llama. Y cuando puedes sostener ese fuego sin moverte, sin hablar, sin huir, descubres que no te quema. Te ilumina. El sufrimiento inconsciente busca cómplices. Busca historias que lo alimenten, me hicieron, me fallaron, me traicionaron. Pero cuando no le das atención, se extingue. Porque el sufrimiento no puede sobrevivir sin una audiencia. Y cuando ya no hay nadie dentro de ti que lo escuche, se apaga. El silencio interior no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de identificación. Los pensamientos pueden seguir apareciendo, pero ya no los tomas como personales. Es como escuchar una radio encendida en otra habitación. La oyes, pero no interfiere con tu paz. Así es vivir despierto. Los pensamientos vienen y van, pero tú permaneces. El hábito inconsciente de sufrir no es algo que se rompe de una vez. Se disuelve con cada instante de atención. Cada vez que observas tu mente sin juzgar, estás liberando siglos de inconsciencia colectiva. Porque tu sufrimiento no es solo tuyo.
es la continuación de una larga cadena humana. Tus padres, tus abuelos, sus antepasados, todos heredaron la misma mente condicionada. Y tú, ahora, tienes la oportunidad de detenerla. Tu silencio es el final de esa cadena. Tu conciencia es el comienzo de una nueva humanidad. No necesitas convencer a nadie de tu despertar. El verdadero despertar no necesita ser mostrado. Se manifiesta en la forma en que escuchas, en la forma en que caminas, en la forma en que respondes. Tu presencia cambia el campo alrededor de ti sin palabras. Cuando ya no reaccionas desde el hábito, los demás sienten tu paz, incluso si no saben por qué. Esa paz se comunica más allá del lenguaje. A veces, el mundo te parecerá ruidoso, agitado, caótico. Y la mente dirá, no puedo estar en paz en un mundo así. Pero la verdad es que el mundo es el escenario perfecto para practicar la quietud. Cada sonido, cada movimiento, cada interacción es una oportunidad para recordar. No hay entorno que impida la conciencia, solo pensamientos que la distraen. Cuando ves el mundo desde la mente, ves separación. Cuando lo ves desde la conciencia, ves unidad. La mente dice, ellos y yo. La conciencia dice, solo esto. Y en ese solo esto, desaparece el sufrimiento. Porque el sufrimiento solo existe cuando hay alguien que sufre y algo que lo causa. En la unidad, no hay alguien ni algo. Solo ser. El despertar no es un estado que se alcanza una vez y dura para siempre. Es un continuo recordar. Una práctica suave, sin esfuerzo, de volver a la hora. Una y otra vez. Cada vez que olvidas, la vida te lo recordará con una pequeña dosis de sufrimiento. Y cuando recuerdas, el sufrimiento ya no tiene propósito. El hábito inconsciente de sufrir puede disfrazarse de muchas formas: preocupación, culpa, ansiedad, autocrítica. Pero si miras con atención, verás que todas comparten la misma raíz: la resistencia al presente. La mente siempre dice, esto no debería ser así. La conciencia responde, esto ya es así. Y en esa aceptación, termina la lucha. Aceptar no significa rendirse a la pasividad. Significa dejar de luchar contra lo que ya es, para poder actuar desde la claridad, no desde la reacción. Porque solo desde la paz se puede transformar algo verdaderamente. Cualquier acción nacida del sufrimiento lo perpetúa. Cualquier acción nacida del silencio lo disuelve. Cuando eliges la paz, no estás siendo débil. Estás recordando quién eres. El hábito inconsciente de sufrir te hace olvidar. La presencia te hace recordar. Y recordar no es un acto intelectual. Es un volver a sentir la vida en su forma más pura, sin interpretaciones. Respira ahora. Siente el aire entrar y salir. Siente la quietud entre una respiración y otra. Ahí, entre cada inhalación y exhalación, hay un instante de absoluta paz. Esa pausa es la esencia del despertar. Y mientras más la habites, más natural se vuelve la libertad. Cuando llega el dolor físico o la pérdida, la mente reacciona con fuerza. Intenta resistirse, intenta escapar, intenta explicar. Y mientras más intenta, más sufre. El cuerpo duele, sí, pero el sufrimiento nace de la historia que la mente construye alrededor del dolor. El ¿por qué me pasa esto? ¿Qué haré ahora? ¿Cómo salgo de aquí? Cada pensamiento es una capa más de resistencia. Y la resistencia es la base del sufrimiento. Cuando aprendes a mirar el dolor sin historia, algo cambia. El cuerpo puede seguir doliendo, pero el alma se vuelve inmóvil, espaciosa, libre. El sufrimiento se disuelve porque ya no lo sostienes con pensamiento. Lo sientes sin concepto. Y al sentirlo sin resistencia, deja de ser sufrimiento y se convierte en energía pura. Energía que fluye, que limpia, que transforma. Esa es la alquimia del despertar. Convertir la densidad del dolor en luz. Pero eso no se logra pensando en la luz, sino permaneciendo en la oscuridad sin huir. El hábito inconsciente de sufrir no soporta el silencio, necesita reacción. Y tú, cuando permaneces en silencio, lo dejas sin alimento. Lo miras y lo aceptas. Y lo que aceptas, se transforma. Cuando una pérdida llega a tu vida, observa la voz interior que aparece. Esto no debería pasar, dice. Esto es injusto, dice. Esa voz no eres tú.
Es el eco del hábito. Y el hábito no sabe qué hacer con el ahora. Solo sabe repetir. Pero si puedes detenerte, respirar, mirar sin responder, descubrirás algo detrás de la pérdida, una quietud profunda. Esa quietud no elimina el dolor, pero lo contiene. Es como el océano que sostiene una ola. La ola sube y baja, pero el océano permanece. Tú eres ese océano. El sufrimiento es solo una ola. La mente teme esa quietud porque en ella no puede controlar. Pero el alma la anhela porque en ella descansa. Cuando te vuelves consciente de eso, cada momento difícil se convierte en una oportunidad. No una oportunidad para cambiar lo externo, sino para profundizar en tu ser. Y entonces, incluso el sufrimiento se vuelve parte de la gracia. La conciencia no busca eliminar lo humano, lo abraza completamente. Abraza la tristeza, el miedo, la incertidumbre. Los siente, pero no los usa para crear identidad. Los deja ser, y al dejarlos ser, los libera. Así el hábito se va deshaciendo como una cuerda que se suelta poco a poco. A veces creerás que estás retrocediendo, que vuelves a caer en viejos patrones, en viejos dolores. Pero no es así. Cada vez que caes y te das cuenta de que caíste, ya no estás en el mismo lugar. Tu conciencia se ha expandido. La caída es solo aparente. El despertar no es un camino recto, es una espiral que te lleva cada vez más profundo hacia ti mismo. No temas cuando el sufrimiento regrese. No lo rechaces. Solo di, aquí estás otra vez. Y obsérvalo. Obsérvalo como verías a un viejo visitante. Él se irá cuando vea que ya no lo necesitas. El sufrimiento es una energía que pide ser vista, no juzgada. Pide tu presencia, no tu miedo. Cuando estás completamente presente con él, no hay yo que sufra. Solo hay sensación. Y en esa sensación pura, sin pensamiento, hay vida. La vida que el hábito había ocultado. Muchos confunden la rendición con resignación. Pero rendirse no es rendirse a la desgracia, es rendirse a lo que es. Es dejar de pelear contra el momento. La rendición no te debilita, te libera. Y lo que la mente llama derrota, la conciencia lo llama despertar. La mente siempre busca controlar, pero el despertar sucede cuando dejas de controlar. Cuando te abres a lo desconocido. Cuando dices, no sé qué pasará, pero estoy aquí. Esa apertura disuelve siglos de miedo acumulado. Porque el miedo no puede existir en el ahora. Solo vive en el futuro imaginado. Mira tu vida por un instante. ¿Cuántas veces sufriste por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces el miedo fue solo un pensamiento, una imagen, una posibilidad? Y, sin embargo, lo sentiste tan real que te paralizó. Eso es el poder de la mente cuando no es observada. Pero también es la oportunidad de la conciencia. Cada miedo es una puerta a la hora. Cuando te das cuenta de que el miedo solo puede existir en la mente, empiezas a dejarlo pasar. No lo niegas, no lo rechazas, simplemente no lo crees. Lo ves como un pensamiento, como un reflejo de una mente condicionada que intenta protegerse. Y en esa comprensión, el miedo se disuelve. El hábito de sufrir se alimenta del miedo. Cuando el miedo desaparece, el hábito también. Todo sufrimiento inconsciente tiene una raíz común: la desconexión con el momento presente. Cada vez que regresas a la hora, regresas a casa. Ahí no hay pasado que lamentar ni futuro que temer. Solo hay presencia. Y en la presencia, el hábito no puede sobrevivir. No necesitas iluminación para dejar de sufrir, solo necesitas honestidad. Honestidad para mirar tus pensamientos sin disfraz. Honestidad para reconocer cuando la mente busca drama. Y valor para elegir la paz en lugar del hábito. Eso es todo. El despertar no es algo lejano ni misterioso. Es tan simple que la mente no lo comprende. La mente busca complicación, busca técnicas, rituales, explicaciones. La conciencia solo dice, estate aquí. Eso es todo. Y, sin embargo, eso lo cambia todo. El hábito de sufrir ha sido parte de la humanidad durante siglos. Pero no es tu destino. Eres libre de él en cuanto decides ver. Porque ver es lo contrario de dormir. Y mientras veas, el hábito no puede dominarte. Siente la respiración otra vez.
Siente cómo el aire entra, cómo el cuerpo se mueve. No hay sufrimiento en esa respiración. No hay historia. Solo hay vida. Ahí comienza el despertar. El sufrimiento inconsciente no desaparece porque desees que se vaya. Desaparece cuando ya no tiene sentido. Y eso ocurre cuando comprendes su naturaleza. Cuando ves que fue solo una forma de inconsciencia, una forma de aprendizaje, una parte del sueño. Y ahora, el sueño termina. En el silencio del ser, no hay espacio para el hábito. Solo hay expansión. Solo hay luz. Solo hay presencia. Y en esa presencia, descubres algo inmenso. Que nunca fuiste el que sufría, sino el que observaba. Que nunca fuiste el pensamiento, sino el espacio que lo contenía. Y que el sufrimiento no fue una maldición, sino un llamado. Un llamado para recordar quién eres. Cuando comienzas a vivir desde la conciencia, no es que el mundo cambie, sino que cambia la forma en que lo experimentas. El mismo sonido, el mismo rostro, la misma dificultad. Sin embargo, ya no hay carga. Porque ahora hay un espacio entre tú y lo que ocurre. Y en ese espacio, el sufrimiento no puede entrar. La vida sigue presentando desafíos, pero tú ya no los ves como enemigos. Los ves como parte del flujo natural de la existencia. La mente todavía puede decir esto no me gusta, pero tú ya no te pierdes en su juicio. La conciencia escucha la mente, pero no le entrega el control. Y así, la mente se vuelve un sirviente útil en lugar de un amo tirano. El hábito inconsciente de sufrir se disuelve cuando aprendes a ver sin nombrar, sin comparar, sin resistir. Mira un árbol, por ejemplo. Tu mente podría decir un roble, una sombra, una rama. Pero si dejas que las palabras caigan, lo que queda es la presencia viva del árbol. Un silencio compartido entre tú y lo que observas. Esa es la verdadera relación con la vida. No a través del pensamiento, sino a través de la conciencia. De la misma forma, puedes mirar tu propia mente. Dejar que los pensamientos vayan y vengan sin nombrarlos, sin analizarlos. Solo sentirlos como movimiento, como energía, como algo que pasa. Y verás que no hay nada personal en ellos. Son parte de un campo colectivo de pensamiento, de la mente humana. Tú no los creas, solo los percibes. Y cuando los percibes sin apropiártelos, se disuelven en la misma nada de la que vinieron. Esa es la libertad que no depende del tiempo. No es una meta futura. Es la liberación que ocurre ahora, cuando eliges ver. En la vida cotidiana, la mente intentará arrastrarte de nuevo al hábito. Usará cosas pequeñas, un retraso, una crítica, una palabra. Y querrá que reacciones, que revivas viejos patrones, que defiendas al yo. Pero ahora lo ves. Ves el movimiento antes de que se apodere de ti. Y ese ver ya es presencia. No necesitas luchar. Solo observar. Cuando alguien te ofende, la mente reacciona con rapidez. Pero la conciencia puede ver el dolor detrás de esa ofensa. Puede ver que la otra persona actúa desde su propio hábito inconsciente de sufrir. Y al ver eso, surge la compasión. No como una idea, sino como una respuesta natural. La compasión no nace del pensamiento, sino de la comprensión profunda de la inconsciencia humana. Cuando comprendes tu propio sufrimiento, comprendes el de los demás. Porque ves que todos estamos aprendiendo a despertar. Algunos aún duermen profundamente. Otros comienzan a abrir los ojos. Y otros, tal vez como tú ahora, ya han visto la luz y están aprendiendo a permanecer en ella. No hay prisa. El despertar no se impone, no se enseña, no se exige. Florece por sí solo, como una flor que abre sus pétalos cuando el sol aparece. Todo lo que puedes hacer es permitir. Permitir que la conciencia crezca, permitir que el silencio te guíe, permitir que el hábito se disuelva a su propio ritmo. Siente tu cuerpo mientras escuchas estas palabras. No intentes entenderlas con la mente. Siente su vibración. Siente lo que provocan en tu pecho, en tu respiración, en tu energía. Esa sensación es más importante que cualquier comprensión intelectual. Porque el despertar no sucede en la cabeza, sucede en la totalidad de tu ser. Vivir despierto no significa no sentir. Significa sentirlo todo sin perderte en nada. Significa permitir que la vida fluya a través de ti,
sin necesidad de poseerla o controlarla. Y cuando lo haces, la vida se vuelve extraordinariamente simple. Tan simple que la mente no sabe cómo describirla. Por eso calla. Y en ese silencio, todo cobra sentido. La quietud que descubres dentro de ti no es frágil. No puede romperse. Es como el espacio. Puede llenarse de cosas, pero nunca es afectado por ellas. Tú eres ese espacio. El cuerpo cambia, los pensamientos cambian, las emociones cambian, pero tú permaneces. Esa permanencia es la esencia del ser. Cada vez que recuerdas esto, el hábito inconsciente de sufrir pierde fuerza. Porque ese hábito solo puede vivir en el olvido. Cuando recuerdas quién eres, la inconsciencia se disuelve. Y lo que antes te parecía difícil, ahora se vuelve liviano. Lo que antes te parecía una carga, ahora es solo un movimiento pasajero. Sufrir inconscientemente era una forma de dormir. Despertar es ver. Y ver es amar. Porque cuando ves sin juzgar, el amor surge naturalmente. No el amor que espera, no el que exige, no el que se aferra. Sino el amor que simplemente es. Ese amor es tu naturaleza. No necesitas buscarlo. Solo necesitas dejar de cubrirlo con pensamientos de miedo y carencia. Observa el mundo desde ahí. No desde la historia que cuenta tu mente, sino desde la quietud que observa. Verás belleza en lugares donde antes veías dolor. Verás luz donde antes solo había sombra. Porque el mundo es un reflejo de tu estado interno. Cuando hay sufrimiento dentro, el mundo parece hostil. Cuando hay presencia, el mundo se vuelve sagrado. El hábito inconsciente de sufrir se rompe cuando comienzas a elegir la paz en lugar del drama. Y cada elección cuenta. Incluso las más pequeñas. Elegir respirar en lugar de reaccionar. Elegir silencio en lugar de discusión. Elegir mirar dentro en lugar de culpar afuera. Cada pequeña elección es un paso hacia la libertad. No necesitas ser perfecto. No necesitas eliminar la mente. Solo necesitas estar consciente de ella. La conciencia no necesita cambiar nada para transformar todo. Solo necesita estar presente. Y cuando la conciencia está presente, el sufrimiento se convierte en sabiduría. No porque lo entiendas, sino porque lo atraviesas con luz. Y la luz, por naturaleza, no lucha con la oscuridad, simplemente la disuelve. Respira una vez más. Siente el aire. Siente la quietud detrás de la respiración. Ahí, donde no hay nombre ni forma, está tu hogar. Y en ese hogar no hay hábito posible. Solo paz. Solo ser. Hay un instante, un punto invisible en la conciencia, donde el sufrimiento se detiene sin razón aparente. Ocurre cuando, cansado de resistir, de buscar, de intentar comprender, simplemente te detienes. Y en esa detención, descubres que nunca hubo nada que hacer, solo algo que ver. El sufrimiento no desaparece porque lo derrotes, sino porque ves su irrealidad. Y al verlo, comprendes que siempre fuiste libre. El hábito inconsciente de sufrir se construyó con años de identificación con la mente. Pero en el momento en que despiertas, toda esa historia pierde fuerza. El pasado no desaparece, simplemente deja de tener el poder de definirte. Y cuando eso ocurre, todo lo que antes parecía urgente se disuelve en lo esencial. La vida no necesita que sufras para evolucionar. Solo necesita que estés presente. La conciencia crece en el silencio, no en el conflicto. Y cuando permaneces en el ahora, la vida se revela con una perfección que la mente nunca podría imaginar. Cada momento contiene exactamente lo que necesitas para despertar. Ni más, ni menos. No necesitas esperar a que algo cambie para ser libre. No necesitas tener una vida perfecta para conocer la paz. La libertad está aquí, escondida en el mismo lugar donde el sufrimiento comenzó, dentro de ti. No está en el futuro, ni en un método, ni en una promesa. Está en la atención desnuda al presente. Ahí donde la mente se calla y solo queda el ser. Observa tu cuerpo ahora. Siente tus manos, tus pies, tu respiración. Siente cómo la vida fluye, silenciosa, constante, sin pedirte nada. Ese flujo es tu naturaleza real. Y cuando lo reconoces, ya no hay hábito que te atrape. El sufrimiento se vuelve imposible porque ya no hay nadie que lo sostenga. La mente buscará volver,
pero cada vez que la observes, perderá poder. Cada pensamiento que ves sin seguirlo, cada emoción que permites sin juzgar, cada instante en el que eliges el silencio sobre la reacción. Todo eso debilita el hábito. Y un día, te descubrirás viviendo en libertad sin siquiera darte cuenta de cuándo ocurrió. Esa libertad no es algo que se consigue. Es lo que siempre ha estado aquí, esperándote, debajo del ruido. Y cuando finalmente la ves, te das cuenta de que el sufrimiento fue solo un sueño. Un sueño del que ahora estás despertando. Permanece aquí un momento. Sin analizar, sin pensar, sin buscar. Solo siente. El aire. El silencio. La vida. Eso es todo. Eso siempre fue todo. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si hoy, en este mismo instante, dejaras de alimentar todo pensamiento que te hace sufrir? No mañana. No después. Ahora. El sufrimiento no necesita tiempo para terminar. Solo necesita conciencia. Porque lo único que mantiene vivo al hábito es tu atención inconsciente. Cuando observas sin identificarte, sin luchar, sin nombrar, el sufrimiento deja de tener propósito. Y en ese instante, el silencio que siempre estuvo ahí se revela. Ese silencio eres tú. Cada palabra, cada pausa, cada respiración de este encuentro apuntan hacia un mismo lugar, el fin de la identificación con la mente. No hay camino más allá de la hora. No hay salvación fuera de este instante. Cuando comprendes eso, la vida deja de ser algo que soportas y se convierte en algo que contemplas. El hábito de sufrir se disuelve, y lo que queda es pura presencia. Una vida que ya no reacciona, sino que responde desde la conciencia. Una vida en la que ya no buscas paz, porque te has convertido en ella. Si estas palabras resonaron en ti, acompáñame en el siguiente encuentro. Suscríbete al canal, comparte tu experiencia en los comentarios y continúa explorando esta conciencia viva que habita en ti. Porque el despertar no termina aquí, comienza cada vez que eliges estar presente.